Autoridades nacionales, señores embajadores acreditados de países amigos, señores rectores de las universidades, señores representantes de las distintas denominaciones religiosas, distintos credos religiosos, señores obispos del Uruguay, señoras, señores, sean todos bienvenidos. Con alegría damos apertura al Atrio de los Gentiles Montevideo, bajo el título Diálogo sobre libertad y construcción de la sociedad. El Atrio de los Gentiles es un espacio de encuentro y de diálogo entre creyentes y no creyentes, que en esta oportunidad se desarrollará bajo la modalidad de 3 foros: la laicidad como signo de identidad de la cultura uruguaya, libertad de educación y construcción de una sociedad plural, y libertad de expresión y construcción de una cultura del respeto. Y constará además de 2 paneles: construcción de ciudadanía en el Uruguay de hoy y libertad de expresión y construcción de una cultura del respeto. Para la sociedad uruguaya, la libertad, la educación y las diferentes modalidades de expresión son un gran tesoro, tesoro que defendemos y respetamos todos y cada uno de nosotros y que conscientemente trabajamos para que se afiance día a día, jornada a jornada. Anhelamos generar en estas instancias un diálogo que nos permita conocernos, seguir tendiendo puentes de entendimiento y encuentro, siempre desde el respeto y la apertura, y que ello nos permita conocer las diferentes realidades que conviven en nuestra sociedad. Hay hoy aquí presentes, compartiendo este espacio y este tiempo, personas de diferentes credos religiosos, creyentes y no creyentes, de diferentes pensamientos políticos, que han recibido con beneplácito esta invitación, lo cual celebramos y agradecemos muy especialmente. Seguidamente invitamos al señor Intendente de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez, a hacer uso de la palabra. Disculpen. Buenos días a todas y todos. La verdad, y lo digo desde lo más profundo del corazón, es un honor tener la posibilidad de participar en la inauguración de este Atrio de los Gentiles y un honor que algo así se esté haciendo en nuestro Montevideo y nuestro Uruguay. Sin duda, la humanidad, el mundo, está atravesando momentos complejos, siempre los ha pasado, pero la búsqueda de la verdad, la perfección, la búsqueda por la reivindicación de los mejores valores del ser humano ha sido una lucha histórica del ser humano, pero que siempre ha estado teñida a veces de otros componentes que la propia dinámica de los acontecimientos hacen que sucedan. Muchas veces uno ve como la agresión fácil, la intolerancia, el no mirar a los ojos a quien piensa diferente y tratar de entenderlo, comprenderlo, para así poder construir entre todos un mundo de entendimiento y de respeto basado en valores. Esa incapacidad de poder discutir los problemas sustituye al entendimiento, al buscar ponerse en lugar del otro y a partir de ahí construir una visión que permita avanzar a la sociedad en su conjunto. No es, obviamente, la primera vez que pasa en la historia. Yo, cuando escuchaba el origen del nombre de esta convocatoria, que saludo y me parece brillante, y felicito al Vaticano por su iniciativa y felicito al buen amigo Daniel Sturla por haber también asumido la responsabilidad de liderar en Uruguay este proceso. Cuando escuchaba la denominación, me acuerdo que tuve oportunidad de leer en diversos libros de historia y a veces hasta literatura histórica el papel de ese atrio y cómo el Templo de Salomón tenía sucesivas habitaciones donde iban pudiendo acceder diferentes gente con diferentes responsabilidades o dignidades, pero que el Atrio de los Gentiles era ese lugar de entendimiento, de escucharse, de debatir, de poder entender y comprender al otro. Y a su vez, apenas recibí la invitación,
me hizo acordar inmediatamente a una experiencia de vida personal en un momento de esos lindos que uno tiene, de las pocas veces que alguna vez viajé a Europa por descanso, pero un 95% por trabajo. Pero una vez que estaba además solo, tenía un par de días para mí, estaba en Sevilla y tuve oportunidad de visitar Córdoba y Granada. Cuando visité Córdoba, visité por supuesto la mezquita de Córdoba con sus capillas dentro de la mezquita, una cosa increíble, gigantesca. Y hablando con un español me dijo, vete a tal lugar, una torre que queda sobre el río y al lado, te va a gustar, por lo que conversé contigo te va a interesar. Y me fui 3-4 cuadras, bajada para el río, entre una torre, y justo llego cuando estaba empezando una exposición. La exposición era un diálogo que nunca existió, obviamente, aparte no había grabador era aquella España visigoda que convivía con los moros y donde los judíos convivían en paz, moros, judíos y cristianos durante una época, otra no. Y era un diálogo simulado tomando frases de 3 sabios entre 3 sabios. Uno era Alfonso el Sabio, no me pregunten el número, creo que era 8º o 7º, no me acuerdo. ¿Cuál? 7. 10, Alfonso X. Iba a decir 10º, dije, lo iba a errar porque me pareció que era menos. Me parecía que era Alfonso X, un rey visigodo famoso por su tolerancia, por su apuesta al desarrollo del conocimiento, las artes y por su buena relación con los reinos moros, con los califatos. El otro era Averroes, un sabio que aparte fue matemático, en aquella época ustedes saben que el conocimiento era polifacético. Los que sabían, escribían de filosofía, escribían de matemática y de química y de lo que fuera. Y después el otro era Maimónides, también un conocido sabio que permitió también que avanzara en el pensamiento y el desarrollo de diversas ciencias a la humanidad. O sea, el diálogo entre un cristiano, un musulmán y un judío. Y la verdad que, no sé si sigue estando, nunca más volví a ir a Córdoba, pero los invito, si alguno tiene la oportunidad, buscar esa torre y escuchar ese diálogo. Alguna vez en la vida me pasó, me acuerdo una vez cuando era muy botija, con la ruina de la casa Ullard de Poe, que me dejó como en catarsis, con 14 años me acuerdo, pero me costó levantarme como por 10 minutos después de escuchar ese debate. Era un himno a la tolerancia, un himno a que el ser humano no tiene por qué mostrar permanentemente lo peor de sí y la banalidad. Puede apostar al entendimiento, al respeto, a sembrar tolerancia. A lo más importante, nunca creer que uno tiene la verdad en un puño, sino tratar de ponerse en la cabeza del otro y entender por qué está diciendo lo que dice, porque de esa forma de repente o me convence o puedo convencerlo, pero tengo que entenderlo, por qué piensa lo que piensa. Yo creo que esto apunta a lo mismo, al entendimiento, al diálogo, abrir el corazón, hablar de las cosas importantes y no de lo banal, no de lo que incide poco en la historia, y apostar a esa búsqueda del ser humano de la perfección y de la verdad, que es una búsqueda histórica que tal vez nunca termine, porque bueno, ambas cosas son como la utopía, ¿verdad? Uno da un paso para adelante y se nos aleja y nunca la alcanzamos. Por lo tanto, en mi calidad de intendente, pero sobre todo de ser humano comprometido con el respeto, la tolerancia y la reivindicación de los valores en cada cosa de nuestra vida, para mí es un honor recibirlos en la Casa de los Montevideanos, y es un honor poder estar en este panel de inauguración de esto que espero que nos enriquezca a todos y nos permita, aunque sea a todos, ser un poquito más tolerantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor intendente. A continuación, invitamos al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, a que nos dirija la palabra. 2 palabras, una de bienvenida a todos, pero sobre todo bienvenido al cardenal Ravasi, al padre Juan, porque son enviados también por el Papa Francisco, así que en la figura de ellos
vemos a quien en este momento lo está representando aquí, y justamente el Papa ha querido que en esta ciudad de Montevideo se realice este atrio de los gentiles. Y segundo, una palabra de gracias. Acá hay muchas personas que han trabajado mucho para la realización de este atrio de los gentiles, pero un gracias cordial al intendente Daniel Martínez, porque nos abrió la casa esta, que como él decía, es la casa de todos los montevideanos. Y después también qué bueno que cuando elegíamos el tema del atrio de los gentiles, el eje haya sido la libertad, porque creo que es un elemento clave de nuestra cultura nacional, de nuestro ser uruguayos. Y además es un elemento clave de nuestra identidad cristiana. Los grandes literatos cristianos como Dante, como el Quijote, dicen que la libertad es el don más preciado que Dios ha dado a los hombres y el que más los asemeja a su divina naturaleza. Entonces, este don de la libertad que tanto nos dice a nosotros, uruguayos, qué bueno que sea el eje de este diálogo entre creyentes y no creyentes, entre personas con opiniones diversas. Un gracias también entre los que han hecho posible que se haga hoy el atrio. Por ahí está el ex embajador Daniel Ramada, tuvo también su que ver el embajador anterior, Mario Cayota, también el actual embajador, el doctor Otonelli. A todos ellos también nuestro gracias y a todos los que han aceptado participar de los paneles. Muchas gracias, cardenal Sturla. Finalmente, invitamos al cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, enviado especial del Papa Francisco, a hacer uso de la palabra. Ringrazio per questa occasione. Io leggerò il mio testo in un pessimo spagnolo. No, forse non ho capito. Se entiende. Y dice que leerá su texto en un pésimo español. Però conosco la vostra lingua, ho letto molto e comprendo anche la vostra parola, ma soprattutto sono felice di essere qui per la prima volta in Uruguay, incontrando tra l'altro molti cittadini che hanno la mia stessa origine italiana. Él ha leído mucho en español y comprende nuestra lengua. Y su placer más grande, su alegría más grande es encontrar aquí tantos ciudadanos que tienen su mismo origen, el origen italiano. E ringrazio l'occasione, la comunità, sia la comunità ecclesiale sia la comunità civile, per aver offerto questa grande possibilità all'atrio dei gentili. Agradece tanto a la comunidad eclesial como a la comunidad civil haber dado esta oportunidad del atrio de los gentiles. Quindi il saluto va al cardinale e a chi rappresenta la comunità civile della vostra città. Saluda al cardenal y a quien representa la comunidad civil de esta ciudad. E adesso io leggerò questo testo che ho dedicato a una questione molto delicata e complessa. Leerá este texto que ha dedicado a una cuestión, a un tema muy delicado y complejo. La distinzione tra secolarità e secolarismo. La distinción entre secularidad y secularismo. Che non sono sinonimi. Que, Sono due realtà, anzi antitetiche, quasi. que no son sinónimos, sino dos realidades antitéticas más bien. La distinción léxica es fluida y sin embargo es necesario aislar dos ámbitos nominalmente afines, pero sustancialmente alternativos. Pretendemos referirnos al binomio secularidad o laicidad
y secularismo o laicismo. La secularidad. La secularidad es una categoría de matriz cristiana que libera a la religión de toda concepción integral y teocrática, reconocida por la distinción declarada por Cristo mismo de modo lapidario: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Puede sorprender, pero el fundador del cristianismo era un laico, como subraya un escrito neotestamentario, la carta a los Hebreos. Cito: es bien manifiesto que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, y a ella para nada se refirió Moisés al hablar del sacerdocio. Por eso, si Jesús estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Jesús no pertenecía, en efecto, a la tribu sacerdotal de Leví, sino a la laica de Judá, por lo que el sacerdocio que él encarnará no es hereditario biológico, sino más bien carismático espiritual. La secularidad es, pues, la necesaria y legítima consecuencia de la fe cristiana, escribía el teólogo alemán Friedrich Gogarten en su ensayo Destino y Esperanza del Mundo Moderno, siguiendo la estela de algunas reflexiones de otros teólogos como Ernst Troeltsch y Dietrich Bonhoeffer. A este último se debe la famosa definición de nuestro tiempo como, en alemán, mündige Welt, un mundo mayor de edad que abandona la familia originaria al Dios teofánico, triunfal y omnipotente. El cristianismo lo ha sustituido por el Dios humillado en la encarnación, como dice San Pablo, recurriendo al verbo griego kenun, vaciado, es decir, a Cristo crucificado. Gogarten observaba que la actual secularización pone al creyente la importante pregunta si ésta sea solamente algo extraño y contrapuesto a la fe cristiana que le viene impuesta y la destruye desde afuera, o si al contrario sea la secularización un evento que resulta consecuente a la misma fe cristiana. El Concilio Vaticano II, con su documento fundamental Gaudium Spes, proponía a la Iglesia esta secularidad positiva, estableciéndose, por tanto, en el mundo como semilla fecunda, de crítica, de transformación, de santificación moral y espiritual, sin quererlo sacralizar en modo fundamentalista, como sucede en una cierta concepción musulmana, o como sucedía en el pasado con las teocracias
y las mezcolanzas impertinentes entre fe y política. Lo reconocía el filósofo Habermas. La religión tiene en su naturaleza una función pública testimonial y estructural, pero no agota el horizonte sociopolítico-económico en el que César tiene su espacio real de autonomía. Como escribía uno de los mayores teólogos del siglo XX, Karl Rahner, la Iglesia debe y quiere condeterminar también el camino del mundo secular, mas sin quererlo determinar in modo integrista ni doctrinario. No hay quien no vea, sin embargo, cuán delicada es esta presencia secular en su concreta declinación, similar a un recorrido sobre una cresta cortante de una montaña. César y Dios, efectivamente, frente a frente, se dedican a un único sujeto, la criatura humana y el mundo, con matices diversos que, sin embargo, deben disponerse en armonía, sin prevaricaciones, pero también sin ausencias. En esta línea es que se debería concretar el concepto de subsidiariedad. Pero no entremos ahora en el contenido de esta compleja gramática donde política y teología se deben distinguir netamente, mas no se deben separar radicalmente. Delineemos, en cambio, el otro término de nuestro binomio, el secularismo. Decíamos que no debe confundirse con la secularidad, laicidad necesaria, positiva, tanto a la religión, necesaria a la religión como a la política. Este fenómeno, el secularismo, es, en cambio, el paralelo antitético del sacralismo. Este ha tenido una génesis ramificada, colocada en los mismos orígenes de la modernidad, el secularismo, con una serie de irrupciones varias. Pensemos en el imponerse de la ciencia, en la independencia de la filosofía ante la teología, en el iluminismo, en la urbanización que desintegraba las tradiciones de todo tipo, creando tecnópolis anónimas e indiferentes que se pueden seguir descritas por el popular análisis de la Secular City de Harvey Cox. El secularismo-laicismo tendencialmente aleja toda presencia histórica y social de la religión, relegándola exclusivamente al santuario existencial de la conciencia y al espacial del templo y del culto. No es ciertamente el ateísmo batallador al estilo del Marqués
de Sade, el famoso escritor escandaloso francés del siglo XVIII, que enfáticamente proclamaba este ateísmo enfático. Cuando el ateísmo quiera mártires, que lo diga, que mi sangre está lista. No es tampoco el anticristianismo al estilo Nietzsche o el sarcasmo irreligioso de ciertos modestos epígonos de un ateísmo o agnosticismo racional. El secularismo contemporáneo no combate a Dios, sino que lo ignora. Está dispuesto eventualmente a relegarlo en el limbo inofensivo de su trascendencia. Es eso que ha sido sugestivamente definido como apateísmo, fruto de la síntesis entre apatía y ateísmo. Prácticamente una nueva y actualizada formulación de la aseveración de la Carta sobre ciegos para aquellos que ven de Diderot, filósofo iluminista del siglo XVIII. Cito: es muy importante no tomar la cicuta venenosa por el perejil, pero no lo es de hecho creer en Dios o no creerlo. Si queremos usar otro vocablo, pudiéramos también recurrir al término más específico de amoralidad, de indiferencia ética, de individualismo y subjetivismo en las decisiones. O si quisiésemos adoptar categorías más neutras, podríamos remitir a la ya popular e incluso difundida denominación de liquidez, elaborada por Zygmunt Bauman, filósofo de la Polonia, o referirnos también a los interesantes análisis llevados a cabo por Marc Augé en varios ensayos. Respaldo indirecto a este fenómeno lo ofrece el actual multiculturalismo, fruto de una intensa movilidad planetaria, donde al necesario pluralismo religioso puede asociarse lo que ya Max Weber, filósofo Max Weber, definía como el politeísmo de valores, sobre todo éticos, o también un sincretismo que diluye toda identidad, disolviéndose en un monocromatismo genérico. Esto es muy diverso del diálogo, donde la identidad no degenera en el encendido fundamentalismo apologético y excluyente, pero tampoco se diluye en un horizonte incoloro o en un minimalismo cultural y religioso. Naturalmente, los procesos de la secularidad y del secularismo antitéticos revelan rostros muy variados respecto a los ahora descritos, pero consideramos significativo proponer esta consideración preliminar que delinea un aporte de corte teológico
a estos fenómenos globales que serán desarrollados de manera muy calificada en los dos foros que ahora seguirán y que atenderemos con gran gusto e interesse. Voglio finire con la mia lingua sottolineando l'importanza della riscoperta della categoria della secolarità. Quiere terminar en su propia lengua subrayando la importancia de volver a descubrir la importancia de la secularidad. La secolarità è preziosa sia per la Chiesa sia per lo Stato. La secularidad es valiosa tanto para la Iglesia como para el Estado. È il riconoscimento dell'autonomia di Cesare e di Dio. Es el reconocimiento de la autonomía de César y de Dios. È una distinzione necessaria, Es una distinción necesaria, ma non una separazione, pero no una separación, perché entrambi si interessano dell'unica realtà che è l'uomo e il mondo. porque ambas se interesan de la única realidad que es el hombre y el mundo. Il secolarismo è invece una degenerazione sia civile sia religiosa. El secularismo es, en cambio, una degeneración tanto civil como religiosa. È una degenerazione civile perché nega spazio alla religione nella società. Es una degeneración civil porque niega espacio a la religión en la sociedad. È una degenerazione anche ecclesiale sì. Es también una degeneración eclesial perché impedisce alla religione di avere la sua autenticità e di non cadere nel sacralismo che è la reazione al secolarismo. impide a la religión tener su identidad y de no caer en el sacralismo, que es lo que corresponde, el correspondiente al secularismo. Per questo dobbiamo dire che questo incontro tra secolarità, sulla secolarità e il secolarismo, in pratica è un incontro che già trova un legame tra Chiesa e Stato. Debemos decir que este encuentro que refiere a secularidad y secularismo es en sí ya un lazo, un vínculo entre la sociedad y la Iglesia. Il secolarismo è una malattia spirituale anche della società civile che si chiama indifferenza. El secularismo es una enfermedad también de la sociedad civil llamada indiferencia. Quando ormai non esiste più la ricerca, Cuando ya no existe más la búsqueda, ci si interessa soltanto delle mode e dei modi superficiali di vita. cuando solamente hay el interés por las modas y las formas superficiales de vida. E concludo allora con una immagine del filosofo dell'Ottocento Kierkegaard, danese Kierkegaard, il quale così diceva: Y concluye con una imagen del filósofo Kierkegaard que decía, che rappresenta proprio il secolarismo negativo, que representa exactamente el secularismo negativo, non la secolarità positiva. no la secularidad positiva. Diceva per il suo tempo, ma questo vale anche per il nostro tempo. Decía para su tiempo, pero también válido para nuestro tiempo.
La nave è in mano ormai al cuoco di bordo. La nave está ahora en las manos del cocinero de a bordo. E ciò che trasmette il microfono, il megafono del comandante Y lo que transmite el micrófono del comandante non è più la rotta da seguire, no es ya la ruta a seguir, ma soltanto pero solamente ciò che mangeremo domani. lo que comeremos mañana. Muchas gracias al cardenal Ravasi, que ha llegado especialmente para compartir con nosotros estas jornadas. Señoras, señores, resta desearles, en nombre de la Arquidiócesis de Montevideo y de los auspiciantes de este evento, el Consejo Pontificio de la Cultura, la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, un diálogo fructífero y fermental en el marco del Atrio de los Gentiles Montevideo. Renuevo las gracias a todos y damos paso a la actividad que nos ha convocado.